Bueno, estamos hablando del tipo 6 y estábamos diciendo pues los nombres que van dando los diferentes investigadores, los diferentes autores de libros que han publicado sobre cada uno de los tipos que puedan, bueno, pues darnos una pista para poder entenderlo. Riso hablaba del leal. Es una persona para la que es muy importante la lealtad, que es en nosotros que quiere crear idealmente, seamos leales, seamos nosotros en que todos seamos amigos, y la cuestión es que todos seamos amigos, todos pensemos lo mismo, todos vayamos hacia la misma dirección y todos nos protejamos unos a otros, lo cual no deja de ser también una idealización del mundo. Es como un objetivo que a lo mejor se puede llegar a cumplir, ¿no? Cuando uno de repente, bueno, pues lo gana de algún modo, ¿no? Y para ello no es fácil el camino. Entonces, del tema de la lealtad a... bueno, pues aquí también tenemos el factor los celos, ¿no? El tema de la infidelidad, el tema de cómo no me has mirado, el tema de cómo me has hablado, el tema de me has pegado un corte. Bueno, hay muchísimas cuestiones, ¿no?, que de repente se pueden detectar en una persona que tiende a piensa mal y acertarás, interpretar la realidad. Pues es complicado, ¿no?, el ver la lealtad, ¿no? Y luego lo de las pruebas científicas, ¿no?, lo de las impresiones que de repente uno tiene desde la interpretación temerosa de cómo son los demás, la cara que se les pone a los demás, los gestos que ha percibido de los demás, los detalles significativos que significan hostilidad o que significan deslealtad. Es decir, que todo el tema leal se puede llegar a convertir en una paranoia por la deslealtad, ¿no? Y bueno, también el 6 tiene que chequear su grado de lealtad, porque a todo aquello que uno quiere alcanzar es porque también uno se lo tiene que trabajar, ¿no? Y ahí, bueno, pues esto, algunas cuestiones que, bueno, pues iremos viendo, ¿no?, sobre la lealtad del 6, ¿no? Tanto para consigo mismo como con los demás. También se le llama el guardián. Y efectivamente, ¿no? Es decir, los pocos códigos que a lo largo de su vida, o los muchos, no sé, depende, hay algunos subtipos que tienen más códigos que otros. Por ejemplo, el subtipo navegador tiene más códigos, es el guardián de los códigos, ¿no? Quiere decirse que los pocos códigos que dan lugar a un cierto grado de seguridad que se quiere tener, pues es un gran guardián de ellos, que se pueden confundir con los unos. Esto lo vamos a ir viendo, ¿no? El tema del perfeccionismo con respecto a cómo se tienen que hacer las cosas, pero no con el fin de la ética, sino con el fin de la seguridad. Y para ello necesita su protocolo, como quien dice, ¿no? Entonces es el fiel guardián de los códigos, el fiel guardián de los protocolos, el fiel guardián de aquello que conduce a la seguridad. El fiel creyente también, como esta es la expulsión de la sombra dorada, que es del 6, es decir, la negación de su propia autoridad interna, ¿no? La negación de su liderazgo, la negación de su fuerza. Puede hacer como que se convierta precisamente en el fiel creyente, ¿no? Y además un poco en un momento dado reo de caer en sectarismos, en ideologías muy fanáticas, ¿no? Por eso les llamaba Naranjo fanáticos, ¿no? Que tiene que ver con negarse a sí mismo y asumir otra autoridad fuera, otro liderazgo fuera, pero que lo suficientemente potente como para que uno no tenga de nada más de lo que preocuparse. Porque el 6 es una persona preocupada, y entonces es una de las cuestiones además que le trae con esta pasión que decía Naranjo, que es la angustia. Es decir, porque es el miedo, como se manifiesta y como se dijo en el protoanálisis de Óscar Ichazo, pero que finalmente la proyección del miedo es muy, vamos a decir, puede tener muchas acepciones, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia incluso el temor de Dios era una virtud, ¿no? Entonces temor, miedo, no lo se veía como un pecado capital, ¿no?
Otra cuestión es la de la angustia, ¿no? La de la desorientación, la que nos ofreció el protoanálisis de Ichazo, ¿no? En la que había 9 puntas, era un enneagrama. Evagrius Ponticus, que fue uno de los que más se acercó a lo que llevamos, estoy hablando de alguien del siglo II, hablaba de 8 vicios capitales, le llamaba vicios capitales. Y bueno, pues continuaremos hablando del 6.